El evangelio que vamos a ver es San Lucas, capítulo 4, del 21 al 30. Es una continuación de la anterior semana, de la tercera. Aquí nos dice que Jesús une la Biblia con la vida. Jesús aquí en este pasaje dice no agrada a la gente de Nazaret y lo expulsan. De hecho, pues son sus paisanos, ¿verdad? Y vamos a leer pues varias versiones para que no nos quede ninguna duda con respecto a palabras o frases, ¿verdad? Como, no sé si recordarán, en la semana pasada venía el nombre de maestresala, en otros decía mayordomo, en otros decía como que, imaginémonos el jefe de los meseros, algo así. Entonces, para que estas palabras no causen ruido en nuestras cabecitas. Entonces, a partir del versículo 21 dice: comenzó pues a decirles: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es ese el hijo de José? Y él les dijo: seguramente me van a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Si recuerdan, la semana anterior, en los versículos que iniciamos en el capítulo 4 de la semana pasada, Jesús entró a la sinagoga y le dieron uno de los rollos donde era el pasaje del profeta Isaías, ¿se acuerdan? ¿A qué venía el profeta Isaías cuando estaba leyendo Jesús este pasaje donde dice que en ese momento el Espíritu Santo está sobre mí? ¿Se acuerdan que decía eso? Y que venía a liberar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a los que estaban oprimidos, libertad, ¿sí? Bueno, sobre eso mismo está hablando Jesús. Pero ¿qué causa en estas palabras en la gente, verdad? Porque dice, todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. No era un lector común. Él estaba haciendo realidad lo que estaba leyendo del profeta Isaías, ¿sí? Y no fueron sus palabras, era algo que ya estaba escrito, que los mismos que estaban en la sinagoga estaban enterados de que era una realidad. Jesús estaba salvando en ese momento y ahora también nos libera a nosotros precisamente de esa que no entendían en ese momento los que estaban escuchando, al igual nosotros que no entendemos el evangelio como una buena noticia, ¿verdad? Que consiste en sentir el amor de Dios. O sea, ese amor que solamente viene intrínseco en esas palabras que estamos escuchando, como lo hizo en su momento Jesús, ¿verdad? ¿Qué causa el amor de Dios? Alegría, gozo. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos en sus manos, cosa que incomoda mucho la familiaridad con que Jesús habla a Dios Padre. Entonces, prácticamente no le dan crédito a lo que está haciendo, no a lo que leyó, sino a lo que estaba haciendo. Porque dicen, ¿no es este el hijo de José? O sea, es cualquiera de nosotros, y nosotros conocemos de que estaba chiquito, que hacía, que no hacía, ¿verdad? Entonces, él mismo dice que me van a decir el refrán: médico, pues cúrate a ti mismo, ¿verdad? Entonces, aquí sucede algo bien interesante, ¿verdad? Nos pasa a nosotros mismos algo de lo que está sucediendo ahí. Cuando nosotros estamos en misa, si no ponemos atención, si no nos dejamos invadir por el Espíritu Santo, nuestra mente está divagando y vemos solamente a las personas que están haciendo las lecturas y no estamos escuchando el mensaje. Lo mismo sucedía aquí, ¿verdad? Aquí no había gente que tuviera fe en lo que estaban escuchando, sino estaban viendo a la persona que estaba frente en la sinagoga dando la palabra de Dios. El versículo 24 dice, añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su patria.
Les digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Estos dos profetas que hace mención Jesús, que es Elías y luego más adelante va a hablar de Eliseo, con respecto a Elías, sí sabemos o conocemos este pasaje, ¿verdad? Que llega Elías y en esa casa solamente vivía una mujer viuda con su hijo y él le pide un pan para comer y le dice, no, pues yo nada más tengo esta tinajita de harina de aceite con este poquito de harina, vamos a hacer un pan para mi hijo y para mí y a lo mejor mañana vamos a morir. Toda esa historia, ¿se acuerdan de este pasaje? Bueno, esta viuda no era precisamente una de las judías, sino que era una de Sarepta de Sidón, ¿verdad? No era una mujer como las que tradicionalmente vemos que son judías, lo que hacían en ese entonces, ¿verdad? A las mujeres viudas se les ayudaba, a los huérfanos se les ayudaba, era una de las obligaciones que tenían los fariseos, cosa que no cumplían, ¿verdad? Pero en ella había algo especial. A pesar de no conocer a ese hombre, ella reconoció que era un hombre de Dios y por eso la obedeció. Tuvo fe en él. Fíjense, esta palabra es importante. Tuvo fe en ese hombre y le hizo caso. Hizo todo lo que él le había ordenado y le dio el pan. Después acá en el 27 dice, y muchos leprosos, hace referencia a otra situación, muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el sirio. Entonces, este otro pasaje también recordemos qué sucede. Este no era un judío, o sea, no era un hombre de fe, no era un hombre de Dios, pero aún así, el hecho de que este profeta Eliseo le dijera algo tan sencillo como ir a bañarse al río, pues de hecho él esperaba que hiciera otra cosa más extraordinaria, ¿verdad? Pero su sirviente le decía, pues hazlo, es algo tan sencillo, hazlo, no pierdes nada con irte a sumergir al río y purifícate así como él te dijo, todas las veces que sea necesario, y vas a ver si realmente era un hombre de Dios o no. Entonces, sobre la insistencia, tuvo fe y obedeció y hizo lo que le dijo el profeta y sanó. O sea, él no era un judío, o sea, no era un hombre de fe en Dios, pero hubo quien le dijera que lo hiciera y que creyera, y él lo hizo. Eso de hacer algo esperando una respuesta es tener fe en las cosas que estás haciendo. Entonces, eso incomoda a estas personas que estaban en la sinagoga, porque dice el 28, oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escaparada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarlo. Lo querían aventar, o sea, matarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta los personajes, aquí es importante hacer mención de las actitudes de estos personajes, de las acciones y de los sentimientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablamos de personajes, porque ya sabemos que seguimos en la sinagoga, el lugar ya lo tenemos especificado, nos vamos sobre estos personajes para poder hacer una confrontación con nuestra propia persona, ¿verdad? Aquí nos habla cada quien en forma muy personal esta palabra. Entonces, las actitudes de Jesús, de la viuda, del leproso, de las personas que estaban escuchando en la sinagoga son importantes. Primero, la de Jesús, ¿verdad? Después vemos la reacción que tuvo la gente, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí un recordatorio con algunas de las preguntas. Cuando Jesús habló y actuó, ¿qué reacciones produjo en el público? Que en el texto nos dice, en algunos dice asombro, en otros dice admiración, ¿sí? Por eso es bueno leer varias versiones, ¿verdad?
una reacción que provocó al leer Jesús este pasaje. Dice, ¿a qué profeta se refiere Jesús en el texto? Isaías. En el texto aquí nos menciona específicamente dos profetas, que hace mención él como recordando sobre lo que es la fe. ¿Quiénes son? Elías y Eliseo, ¿verdad? Porque nos pone ejemplo de la viuda y nos pone ejemplo del sirio, ¿verdad? Que fue purificado. ¿Qué tienen en común la viuda de Sarepta de Sidón y Naam el sirio? La fe. La fe, eso fue lo que los movió y eso fue lo que los sanó, uno físicamente y el otro, pues, podríamos decir también espiritualmente, ¿verdad? Y la sanación no solamente es por fuera, físico, sino también por dentro. En la viuda pues ya no tenía alimento y el alimento ahora iba a ser para siempre porque tenía algo que le estaba alimentando espiritualmente, entonces eso le daba oportunidad de continuar la lucha de la vida diaria, ¿sí? Y el otro, el sirio, pues como estaba leproso, pues era una enfermedad notoria, ¿verdad? Pero por dentro también. Entonces al haber fe, se dio cuenta que sí se podía sanar y lo logró haciendo caso a lo que el profeta le había indicado, ¿verdad? Algo tan sencillo. Y la otra dice, ¿por qué Jesús no pudo o no quiso hacer milagros en Nazaret? ¿Qué pasaba con la gente de Nazaret, con sus paisanos? ¿Qué pasaba? Todo el mundo lo conocía y... Lo conocía, ¿pero qué? Pero no creían en él, ¿verdad? No tenían fe, no había credibilidad. Lo veían como la persona que ellos habían conocido. No veían la gracia, no veían el amor, no veían el poder que él tenía. Eso no lo veían. Estaban ciegos. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Dice, ¿cuál es la buena noticia que nos da este pasaje respecto a las relaciones que Jesús quiere que tengamos con Él y entre nosotros? Fíjense cómo actuó, cómo reaccionó Jesús después de que querían arrojarlo porque estaban bien enojados y se llenaron de ira. Es una actitud y un sentimiento que estaba presente entre las personas que estaban ahí después de que pues, prácticamente les dijo las verdades, ¿verdad? Entonces, ¿qué querían hacer? Pues lo querían matar. Realmente la realidad es esa, porque dice que lo llevaron a una altura escaparada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarlo. O sea, lo querían aventar al vacío. Eso es matarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Cómo se comporta? ¿Se pelea con ellos? No. ¿A golpes? Dice el texto que a golpes se peleó. ¿Verbalmente? ¿Los insultó? ¿Se puso en las mismas condiciones? No. ¿Qué hizo? Estaban tranquilos. Por el medio, entre ellos, y se acercó. Esta es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? O sea, no nos debemos poner a la misma altura del otro en cuanto a actitudes negativas. La actitud de Jesús es positiva. ¿Sí? Entonces, los dejó para que ellos reflexionaran, al igual que se acuerdan como el de la mujer adúltera. Todos empezaron a meter las piedras. Así llegó el momento de que si tú te retiras, en lugar de quedarte enfrascado en una situación de enojo, si tú te retiras, el otro va a hacer que reflexione. Eso va a provocar que haya una reflexión en él. Y entonces sí recuerda algunas palabras, algunas cuestiones que tú hiciste que él estaba juzgando o condenando, ¿verdad? Entonces hay que dejar que se enfríe la otra persona prácticamente. Pasamos a la meditación. Vamos a empezar con la meditación de este cuarto domingo ordinario en este evangelio que es un evangelio difícil de entender, y es un evangelio difícil porque está complicado, tiene varios puntos como que a veces cuesta trabajo enlazarlos y entenderlos un poco. Maribel en la lectio ha explicado muy bien lo que es el evangelio pero entonces vamos a ver cómo Jesús está en su lugar natal, está ahí y de repente entra a la sinagoga y empieza a hablar. Él está hablando ¿ante quién? ¿Ante quién? Ante sus paisanos. Ante sus paisanos, ante sus vecinos, ante los amigos de su mamá y los conocedores de la ley. Los conocedores de la ley, pero aparte su comunidad. O sea, él no vivía en una ciudad grande, vivía en un poblado chico, en la montaña, dice aquí, ¿no? O sea, era un poblado que estaba arriba de la montaña.
Y entonces toda la gente se conoce, o sea, es por decir en Río Bravo. ¿Habrá alguien que sea de Río Bravo de toda la vida a la que la comunidad no conozca? No. Está difícil, ¿va? O sea, siempre eres el hijo de fulanito, no sé qué, yo te conozco, o sea, es tu propia comunidad. Entonces, es una comunidad difícil. Pero aquí en el Evangelio pasan dos cosas. Primero, Jesús empieza a hablar y todos quedan admirados de lo que estaba diciendo, de cómo conoce las Escrituras y cómo las maneja. Pero cuando profundiza más y le sigue, entonces todo el mundo se le voltea y se le pone en contra. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, si tú de pronto nada más como demuestras un poco más de conocimiento, un poco más de entendimiento, todo el mundo te puede decir, ah, mira, o sea, este sí sabe y admirarte. Pero cuando te metes más a fondo, cuando tocas ahí fibras que van más allá, entonces ya encuentras la oposición de toda la gente, esa gente que te conoce de siempre, ¿no? Y que entonces dijeron, ay, o sea, este nos va a venir a decir todo eso, él cree que es el Hijo de Dios, nos viene a decir que es el Mesías, y ahí es cuando ya incluso lo quieren matar, o sea, lo quieren aventar a un precipicio. ¿Eso qué quiere decir? La comunidad no se enojaba en vano, ¿eh? O sea, cuando se enojaba, de veras, o sea, se enoja con alguien y al precipicio. Entonces, no era cualquier cosa, pues, o sea, eran capaces de quitar a esa persona del medio de la comunidad si de pronto se ponían en su contra o estaban enojados con ella. No ha de haber sido un poblado fácil, o sea, no ha de haber sido una convivencia fácil, tenías que integrarte y tenías que, digamos, que el qué dirán tenía que ser bueno para ti, porque si no, te iba muy mal, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jesús? Aquí nosotros en este Evangelio tenemos dos partes, digamos, dos cosas que podemos observar. Y la primera es, ¿qué hace Jesús ante eso? Él está diciendo que es el Hijo de Dios, Él está diciendo que no es fácil ser profeta en su tierra, lo dice en el Evangelio. Él está diciendo que aunque había muchas viudas acá en el pueblo de Israel, salvaron a la de allá, y entonces la gente se le va encima. ¿Cuál es la reacción de Jesús? Se va, se escabulle, ¿no? O sea, lo quieren matar, lo sacan de ahí, lo sacan del templo en empujones, se lo están llevando a aquel lugar para aventarlo, y en medio de la pelotera y en medio de toda esa gente que está enojada y que él logra escabullirse, se escapa, se va, salva su vida. Pero entonces, eso también a nosotros nos refrenda con mayor razón en que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Él no ataca en consecuencia a la rabia de los demás. Si él nada más hubiera sido un rebelde, hubiera a lo mejor estado gritando de cosas y les hubiera contestado y les hubiera dicho y se hubiera puesto a pelear para que lo dejaran en paz, ¿no? Pero él no es un rebelde. Él viene a decir la verdad. Y la verdad, aunque duela, se dice y se dice tranquilamente. Cuando tú dices una verdad, la puedes decir tranquilo, porque es verdad. O sea, te ampara esa verdad que estás diciendo. Lo demás no lo necesitas. Los gritos, los sombrerazos, el defenderte, el golpear, eso no lo necesitas. Jesús no lo necesita tampoco. Él simplemente se escabulle porque no es su momento para acabar en un precipicio. Él todavía tenía mucho que hacer. Su misión iba por otro lado, ¿no? En este lugar, que es su lugar, en donde él creció, él nada más da el mensaje, luego se va a salir y va a pasar mucho tiempo para que él vuelva a regresar a ese lugar. O sea, él va a cumplir su misión a otras partes, mientras acá ya lo vieron de cerca y no lo quisieron. Lo van a empezar a oír de lejos, van a empezar a oír referencias de él, de lo que va haciendo, de tal forma que cuando él regresa un día ya saben realmente quién es, y ya saben que decía verdad cuando lo dijo, ¿no? Pero aquí de entrada es como, este está loco, y a los locos hay que sacarlos del pueblo y aventarlos al precipicio, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros cómo reaccionamos cuando nosotros somos víctimas de una agresión así, de una agresión sin razón, de una agresión sin culpa? Cuando somos víctimas de una envidia, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer ante una agresión inútil? Porque muchas veces nosotros recibimos alguna agresión sin razón de ser, nada más porque la otra persona está enojada, está frustrada, está amargada, porque hay mucho loco por ahí en la calle que de pronto te gritan o te agreden o te dicen de cosas, o porque hay personas que te tienen envidia o que te tienen celos o que no sé, ¿no?
o los encontraste en su mal momento, o tienes un hijo que está de mal humor porque es adolescente, tiene cambios drásticos de temperamento, o lo que sea. Pues simplemente ignorarlos. ¿Qué hacemos? Palabras necias, oídos sordos. Palabras necias, oídos sordos, ignóralos. Escabúllete de eso, que no te dañe. O sea, Jesús no se deja dañar, se va. Nosotros no debemos permitir que eso nos dañe, eso sí no, que no te dañe, pero dale la vuelta al tema, ¿no? O sea, vete por otro lado, dale la vuelta, no logres esa violencia, no tiene caso. Me pasó un tiempo. El tiempo cura muchas cosas, ¿no? Se enfríe la cosa. Exacto, entonces Jesús necesitaba seguir, dice la meditación, con su camino para poder cumplir la voluntad del Padre y hacer su tarea. Nosotros también necesitamos vivir tranquilos y estar en paz para poder lograr lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, esta es como una primera parte. Y el segundo tema de la meditación es, ¿realmente podemos ser profetas en nuestra propia tierra? ¿Sí se puede? Puedes ser profeta en tu casa, puedes ser profeta con tu familia, puedes ser profeta con tus vecinos, en tu colonia, en tu cuadra. Con ayuda de Dios, Cuesta el doble de trabajo, pero sí se puede. Sí se puede. Nada más que a esa gente, a tus cercanos, a los queridos, a los que te conocen los defectos, a los que te conocen los malos humores, a los que te conocen tus debilidades, a ti te cuesta el doble de trabajo convencerlos a lo mejor. ¿Por qué? Porque tus hechos tienen que ser muy firmes y muy perseverantes. Y porque tus palabras tienen que ser más cuidadosas con ellos, porque ante cualquier error, o sea, a ti se te fue hoy y chin, te regresaste quién sabe cuánto tiempo y tienes que volver, te cuesta trabajo volver a avanzar. De que se puede, pero son los más cercanos los que cuestan el doble de trabajo para nosotros. Entonces, es cierto, nosotros tenemos que ser más coherentes. Y ser coherente con los otros te lleva forzosamente a ser honesto contigo mismo. Porque esa es otra, o sea, tú tienes que ser honesto contigo porque tu propia honestidad te va a llevar a la coherencia ante los demás. No hay otra manera, no puede ser de otra forma. Y esa coherencia es la que a los otros les va a dar la fe en ti y la credibilidad en ti. Ahora, Jesús nunca dijo que iba a ser fácil seguirlo, al contrario, nos dijo que nos íbamos a tropezar y que nos íbamos a encontrar obstáculos. Y no va a ser fácil porque se requiere precisamente de mucha fidelidad, de mucha perseverancia, de coherencia, de fe, de estar firmes sobre lo que nosotros creemos. Y a veces las situaciones te llevan a caer, a dudar, a enojarte, a desesperarte, pero tú tienes que mantenerte en esa línea. Jesús no dijo que iba a ser fácil, para él tampoco fue fácil. O sea, sentir el rechazo de su propia parentela, de su propia comunidad debe haber sido gacho, ¿no? O sea, debe de haber sentido feo. Y sin embargo sigue adelante con lo demás. Nosotros también tenemos que tomar ese mismo ejemplo. Entonces, nosotros tenemos, ¿qué es la coherencia? Es no cambiar, no estar bandeando para un lado y para el otro, mantener tu misma estructura, mantener esa misma personalidad, mantenerte en el camino. Nosotros ahora, si pasamos esta meditación a nuestras familias y a nuestros niños especiales, nosotros vamos a pensar cómo son los niños especiales. ¿Son coherentes? Sí, son total y absolutamente Dicen coherentes. lo que piensan. Dicen lo que piensan. Si te quieren, te ven llegar y te abrazan y te saludan. Y si no te quieren, te sacan la vuelta. O te dicen que te quites si tú les quieres dar un beso. Te dicen que te quites. O sea, y si están de malas, están de malas. Y se acabó el asunto, hazle como quieras, ¿no? Entonces, son auténticos en ese sentido. Ellos son coherentes. Y cuando los niños especiales, y nosotros lo hemos visto en la catequesis, conocen el amor de Dios, lo ves porque les sale de corazón. Y ellos rezan de corazón y agarran el rosario y lo rezan sabiendo lo que sienten, ¿no? Este niño que acaba de hacer su primera comunión, la medalla milagrosa, es una maravilla cómo comulga y cómo él da la hostia y se pone en ese papel. O Esteban cuando ayuda acá y es acólito y le ayuda al Padre del Santísimo. O sea, ellos nos están diciendo como siempre están igual además, o sea, no cambian, eso no les cambia. Los niños especiales son auténticos, tienen coherencia y de ellos tenemos que aprender precisamente esa parte maravillosa de su personalidad, ¿no? Esa autenticidad y esa fe cierta y segura que no tiene bandazos y de esa tenemos que aprender.
Entonces, aprendiendo, dice la meditación de los niños, vamos a demostrarles nosotros también nuestra fe, y que nuestra fe es tan fuerte que hasta los de nuestra casa pueden reconocerla y seguirla y ser ejemplo para ellos. ¿Cuál es la tarea de esta semana? Observa a tu hijo o a tu hija y reconoce en él o en ella la cara de Jesús, que te pide cuidado, te pide apoyo, te pide protección, porque te necesita más que los demás. Pero entonces vamos a empezar por servir a Jesús en la casa con nuestros niños especiales. Ya nos dimos cuenta que podemos ser hombres y mujeres de fe, algunos quizá como la viuda de Sarepta y otros quizá como el sirviente que motivó al sirio leproso a que hiciera y obedeciera las acciones que le mandó el profeta. Entonces, nosotros también, quizá habrá entre nosotros mamás que sean mujeres de fe, pero otras necesitan que nosotros las llevemos hasta ese maravilloso Dios y que encuentren ese amor y luego lo comparten y den testimonio en sus familias, con sus amigos, en su trabajo y demás. Entonces, ahora, ¿qué le vamos a decir a Dios nuestro Señor después de haber escuchado este pasaje del Evangelio? Es el Salmo 71. Dice, yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Sé para mí una roca protectora. Tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío, de las garras del malvado y del violento, porque tú, Señor, eres mi esperanza, mi seguridad desde mi juventud. Señor, danos un espíritu de humildad para aceptarnos y reconocer que tu reino está en medio de nosotros, cuando hay fe, confiabilidad, buena voluntad y armonía. Ayúdanos a crecer en tu amor para mejorar nuestras relaciones con los demás. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que siga siendo Dios nuestro Señor esa roca, esa fortaleza y también esa esperanza en cada uno de nosotros. Ahora la acción, pues ¿qué vamos a hacer? Primero, ¿qué haremos? Recordar que solo permaneciendo en Él, mi vida dará mucho fruto. Porque yo unido a Cristo puedo hacer hasta maravillas. Porque dice Juan 15:5, sin mí nada puedes hacer, y eso nos ha quedado muy claro, solamente unidos a Él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues pedir al Espíritu Santo con humildad. La humildad siempre debe estar en nosotros, no el enojo, no el reclamo, para que me dé la serenidad, paciencia y mansedumbre que necesito para ser como nuestro Señor Jesucristo y lograr transmitir esa buena nueva. Él no se detuvo ante estos hombres sin fe a hacerlos a fuerza que creyeran en Él. No se enojó, no discutió, sino que con paciencia, con serenidad, con esa mansedumbre, prefirió salirse y continuar para que a otros les llegara la buena nueva y que ellos tuvieran un tiempo para reflexionar. Igual nosotros, no nos encasillemos en discusiones con personas que por su misma ignorancia o por su mismo egoísmo no aceptan. Dejemos alguna palabra para que la reflexionen y nosotros continuemos nuestra labor. ¿A qué me compromete el texto? Pues a recordar, por ejemplo, el versículo 21 que dice, comenzó pues a decirles, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido. Cada vez que nosotros asistimos a misa, escuchamos la palabra de Dios, debemos estar conscientes de lo que está relatando el sacerdote. Es como si lo estuviera relatando nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga en ese momento. Ese pasaje se viene a hacer realidad en nuestras asistencias en la misa, cuando escuchamos la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a vivir la buena y alegre noticia? Esa que estamos escuchando en el Evangelio de cada domingo, de cada Eucaristía. Dios me ama y me salva en Jesús. Eso es lo que nosotros debemos de saber, que Dios me ama tanto que me está salvando a través de Jesucristo. El Evangelio nos habla de Jesucristo. El Nuevo Testamento está redactado después de que Jesús murió.
Entonces, ese Dios que anteriormente para el pueblo judío, con tantas leyes, lo veían distante y castigador, ahora viene Jesús y nos lo muestra amoroso, en el cual nosotros tenemos la facilidad de acercarnos a Él y llenarnos de ese gozo y esa alegría que solamente Jesús nos puede dar a través de su palabra, para seguir conociendo y amando a ese Dios maravilloso que nos ha creado. Y se me compromete, ¿a qué me compromete? Pues a mejorar mis relaciones interpersonales, siendo más positivo y así experimentar lo mejor del amor para descubrir a Dios que es amor. Yo no puedo decir que Dios me ama y que yo amo mucho a Dios si estoy siempre de pleito con mi hermano, con mi prójimo, el más próximo. El amor de Dios, si está en mí, se debe de reflejar en mis relaciones interpersonales, empezando en mi familia, que sí, como decía Erika, es la más difícil para convencer, porque sucede lo mismo que Jesús, ¿verdad? Nadie es profeta en su tierra, pero sí se puede lograr. Y la muestra la tenemos en este pasaje, ¿verdad? Y por último, dejamos el cantito de instrumento de tu paz, ¿verdad? Que seamos nosotros instrumentos de paz, donde haya odio, injuria,